Muchas gracias a todos. Soy CFO de SAP México y voy a poder aquí moderar esta plática con mis amigos Omar, Gustavo y Delis. En un momento, por favor, acomódense todos. ¿Se pueden dejar un poco de agua acá a nosotros? Por favor, les agradezco. ¿Va? Dale. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, va. Primeramente, la idea acá es una plática muy abierta. Preparamos algunas preguntas para nuestros panelistas, pero antes de más nada, a presentar un poco quién son ellos y también después ellos van a poder platicar y explicar un poco cada uno de su labor. Bueno, comenzar acá, a mi lado derecho. Omar es director general adjunto de Banco Compartamos. Entonces, para un tema así como el futuro del dinero, queremos escuchar mucho lo que tenga a compartir con la audiencia el día de hoy. Omar, muchas gracias por venir. Ya es un cliente de larga fecha con SAP y también espero que pueda contribuir y traer ideas diferentes de lo que estamos haciendo y compartamos también. Muchas gracias. También está con nosotros Gustavo de Deloitte, que es socio líder para servicios financieros y transformación financiera en Deloitte para países de lengua hispana. ¿Así es? En toda Latinoamérica. Muchas gracias, Gustavo, por estar con nosotros. Obviamente, ustedes saben, Deloitte es una líder global de actuación junto a las estructuras de finanzas y trae también un aporte de conocimiento muy grande para que cada estructura financiera pueda evoluir y se transformar. Estamos ahí curiosos para escuchar también su punto de vista. Y Delis, una gran amiga y CFO de Telefónica Movistar, o sea, una compañía de telefonía de México que está innovando a cada tanto y creciendo mucho en la región de México, y también, así como los demás compañeros, tienen que siempre estar pensando cómo va a pasar con el mundo de utilización y cómo van a ser medios de pagos, de todo eso para el sector que atiende a la población. Dale, muchas gracias. A presentaciones hechas, ahí ya están por sus aguas. A ver, arrancar un poco aquí con unas preguntas y ahí voy haciendo la jugada entre todos ustedes. Y después espero que tengamos un espacio para que ustedes puedan hacer preguntas también a los panelistas. Pero bien, Gustavo, arrancamos contigo, ¿se te parece? ¿Va? Bueno, Gustavo, ¿cuáles son los países de América Latina más abiertos a la innovación y métodos de pagos? Bueno, pues aquí en la Hay que carrera ser transparente. hay que O ser sea. muy transparentes y como a los brasileños no les gusta presumir, pues Brasil es el que… Muchas gracias. Buenos para el fútbol y buenos también para los pagos. Cuando ustedes ven cómo estamos en Latinoamérica, en el 2018 México era uno de los países más avanzados en tener un principio de ley fintech, hablar de open banking, hablar de pagos, y nos los pasó lo que a Red Bull, ¿no? Nos quedamos atrás y el McLaren, que es Brasil, nos pasó con Pix. Entonces, también escuchaban en los datos anteriores, 80% de la población hace sus pagos digitales, aquí en México andamos abajito del 30%. Entonces, cuando tú ves esa brecha, no estamos ni a la mitad de lo que tiene Brasil. Pero después, si sigues en Latinoamérica, hay otros dos países que son muy avanzados, que son Colombia y Perú. Colombia tiene una plataforma de Bancolombia que se llama Nequi, hay otros bancos que tienen otras plataformas, y Perú tiene una de Credit Corp que se llama Yape. Entre esas dos plataformas concentran muchísimos usuarios. Y el tema que están teniendo en estos países le llaman interoperabilidad. Cómo se pueden comunicar distintas instituciones financieras, distintos rieles de pago, y eso es lo que le está costando un poco de trabajo en esos dos países. En Brasil, que todo está centrado en Pix, pues la vida es más fácil para todos porque se comunican todos con un mismo lenguaje sobre ese sistema. Y aquí en México tenemos dos temas grandes. Uno es, nos decía nuestro speaker de Mastercard, un tema es la cultura, ¿no? A la gente no le gusta adoptar medios digitales,
la gente sigue muy basada en el efectivo y no están los incentivos para que la gente lo haga. En la empresa donde ustedes estén, si te pones a pensar cómo se mueve tu producto y cómo regresan los pagos, cómo conciliar quién te pagó, asociarlo con una factura, la asegura asociarlo con quién le pagó la póliza, el banco entender a qué crédito fue el pago, cuesta mucho trabajo. Y si te vas al sector de retail, que son 1 millón de tienditas que Bimbo y Coca recorren todos los días, imagínate esa cantidad de efectivo regresando en camiones de traslado de valores, concentrándolos en algún punto y luego tratando de mandarlos al banco y conciliando. Entonces, ¿cuánto cuesta todo eso? Somos un sistema ineficiente, es caro mover el efectivo y pues todos tenemos que pensar cómo irnos moviendo a este nuevo futuro del dinero que mencionaba Quintana. Hacerlo digital, democratizado para que todos lo podamos usar y que tenga cero costo de adopción, desmonetizado en palabras de Diamantes. Nada, gracias por la transparencia. Creo que para más tarde dejamos el parking lot, que eso significa para México, áreas de oportunidad y todo eso, pero más al final volvemos a eso. Muchas gracias. Y ahora, Omar, quería te traer a la plática porque acá el challenge de los medios digitales. Y yo sé que en Compartamos ustedes han hecho muchas inversiones en digitalización. Entonces, quería escuchar un poco de ustedes cómo está la confianza generada de Banco Compartamos con la comunidad y cómo ustedes están viendo esta evolución en la relación de bancos con usuarios finales. Sí, es un tema interesante porque sumando a lo que comenta Gustavo, hemos mejorado muchísimo. En México, a partir de la pandemia, sobre todo en el segmento en el que nosotros vamos, que es la base de la pirámide, no estamos normalmente digitalizados. Es decir, más del 90% de las transacciones en México, o alrededor del 90%, son en efectivo. Si a eso le sumamos la base de la pirámide y el ecosistema en el que se encuentran los sectores menos, digamos, digitalizados o que no se encuentran en zonas urbanas, es bien importante la digitalización, pero no la digitalización para llevarlos de totalmente análogos o manejo del efectivo a 100% digitales, porque eso no va a pasar. En México tenemos que ser muy cuidadosos de digitalizar. Hemos avanzado mucho, tenemos más de 1 millón de clientes, tenemos 3.4 millones de clientes en México en el banco y más de 1 millón de ellos utilizan nuestra banca móvil para actividades transaccionales. Eso es algo muy bueno porque además ha sido posterior a la pandemia donde hemos crecido mucho. Sin embargo, tenemos que tener un balance muy cuidado entre qué tanto tenemos que ser digitales y qué tanto tenemos que conservar los temas culturales y las propias restricciones que tenemos para ir a un entorno totalmente digital. Y creo que ese es el reto. Hay que invertir en ser digitales, pero hay que cuidar sobre todo la experiencia del usuario o del cliente en nuestro caso, para que no creamos que al hacer algo que para ellos es bueno, no necesariamente los estemos beneficiando. Se te escucho, Omar, ahí también hubo una plática anterior acá que se habla mucho también de un poco de la transformación, de cómo hacer con que las personas a los pocos adapten más esta tecnología, ¿cierto? Sí, y es súper importante porque al final la transformación digital en el tema de pagos es algo que es bueno para todos. No creo que haya alguien aquí que no quiera seguir utilizando sus transacciones digitales a través de medios digitales. Lo que sí es que el contexto a veces no lo permite. Y el contexto en donde mayormente se mueve efectivo, tú tienes que llevar la conversión y acompañarla y facilitarla. Pero no la puedes forzar, porque además, primero, no tiene que haber otros mecanismos que nos lleven hacia allá, pero nosotros lo que tenemos que es estar preparados y acompañar en un proceso de transformación digital, pero sobre todo que genere valor económico en nuestros clientes y el valor social que va asociado con este tipo de iniciativas, ¿no? Dale, muchísimas gracias. Ahora, Delis, los grupos de telecomunicaciones están siendo súper importantes en este movimiento y siendo clave en esta expansión de los pagos de forma diferentes.
¿Tú podrías compartir un poco en Telefónica, tú como CFO, cómo has visto este mercado y cómo has visto el ecosistema financiero digital y las oportunidades que ve hacia adelante? Claro, gracias Mau y gracias por la invitación. Bueno, pues sin duda las telecos somos una palanca para poder potenciar esto, ¿no? ¿Quién no tiene una herramienta como esta, ¿no? Ya no vivimos sin ella y sin duda a través de ella pues tenemos todo el tema de la infraestructura para poder hacerlo más masivo, para llegar a más lugares. También nosotros invertimos mucho en la seguridad de nuestros clientes, de su información, de la ciberseguridad y obviamente también de sus datos personales, cubriendo pues todas las regulaciones que se requieren. Y adicionalmente, pues conocemos mucho del cliente, ¿no? Ahora toda tu vida la podemos también saber un poco de qué tus gustos, tus preferencias a través de lo que haces a través de esta herramienta, ¿no? Entonces creo que eso da las oportunidades para que cada vez puedas hacer servicios más adaptados a las necesidades de los clientes, que cada vez se pueda hacer esa transición del efectivo al dinero digital y obviamente pues ahí será algo de seguir trabajando en conjunto con la banca, ¿no? No quiere decir que la telco quiere ser el banco, porque no es nuestro fin, pero más bien ser el medio a través de que las instituciones puedan seguir impulsando esa conversión, aunque en México, pues como ya han comentado, estamos todavía un poco rezagados en esa parte, ¿no? A ver, o sea, siempre que escucho oportunidad, o sea, siempre va a haber entonces una área de oportunidad. Ahora, hablando un poco de tecnología, obviamente, yo como de SAP y acá el evento de Concur con este enfoque de tecnología y también toda la transformación que ustedes están viendo dentro de este medio, incluso hay eventos como inteligencia artificial y uso de dados, toda esa transformación que estamos pasando hoy en día. Quería conocer un poco cómo están abordando cada uno de estas situaciones en sus realidades. Entonces, acá voy a arrancar un poco para platicar. La automación de inteligencia artificial estão redefinindo a forma de operar de muitas companhias. Como asseguram a búsqueda eficiente que não comprometa a transparência nem o controle de gasto ou temas de apoio de negócios de estratégia que estão fazendo dentro de vocês? Tanto compartamos, você pode comentar um pouco, Omar, e depois queria escuchar também de ti, Delis. Sí, todo el tema de datos e inteligencia artificial, particularmente en el tema de datos, es súper relevante en lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque muchos de los clientes que tenemos no estaban incluidos financieramente y por lo tanto tener datos de ellos no es sencillo. Ese ha sido un proceso. Nosotros tenemos 35 años en donde hemos generado bastante inclusión financiera y bancarización. ¿Por qué los datos son importantes? Porque tenemos acceso a información de diferentes fuentes, pero mucho tiene que ver con lo que hacemos hacia adentro. Y lo que hacemos hacia adentro es el uso correcto de la información y también un poco de inteligencia artificial, que sabemos que es algo que muchos estamos explorando e iremos trabajando y aprendiendo en el camino, pero eso nos permite ser mucho más puntuales en qué ofrecer, qué productos ofrecer, qué necesidades cubrir. Cómo cubrir una necesidad y no cómo generar una deuda que no se puede pagar. Y eso es súper importante en la banca, porque sabemos que no solo es prestar y enfocarte en la rentabilidad, sino en el correcto uso de los recursos para nuestros clientes. Y eso tiene que ver con los datos, tiene que ver con el conocimiento del cliente y con la interacción que tenemos con ellos. Y el uso de los datos y la inteligencia artificial nos permiten hacer eso. Estamos, por supuesto, es un camino que no termina, pero ese conocimiento que vamos adquiriendo y sobre todo el uso de la información, que es complejo, pero es un arte, pero muy relevante, cobra mayor importancia cuando la información no solo tienes que ir por ella, sino la tienes que generar y administrar. Y es en este caso, en nosotros, en la base de la pirámide, se vuelve fundamental. Vale, muchas gracias. Y no caso de ustedes, Delis, ¿cómo lo ves? De nuestro lado, digamos, para la función financiera, pues obviamente
hay cosas que estamos apenas desarrollando como para estimar, hacer más precisas los forecasts, los presupuestos y demás, pero bueno, yo creo que principalmente donde más lo hemos utilizado, todo este tema de inteligencia artificial, se vuelve en que nosotros utilizamos o administramos muchísima información, o sea, todos los días lo que ustedes están haciendo a través del teléfono son miles de registros para saber de dónde a dónde, qué tipo de llamada es, cómo se tiene que cobrar, etcétera, o los datos que estás haciendo. Entonces, para conciliar eso, en la telco, pues todo eso pasa por cajas en la red, que tienes que estar conciliando entradas, salidas, porque en las telco en general se pueden perder del 3 al 5% de los ingresos entre las entradas y salidas de todas esas cajas, ¿no? Entonces, utilizamos eso porque nos ayuda a hacerlo más fácil, más eficiente, más en tiempo real, y también, obviamente, para detectar malos patrones de uso de los clientes o de algún fraude que le quieran hacer a esos mismos clientes. También para asegurar el tema de evitar que los clientes tengan suplantación de identidad, por ejemplo, cuando quieren contratar una línea, toda la verificación digital de que efectivamente son quienes son o los documentos son de la persona. Entonces, lo hemos utilizado más para estos temas de monitoreo de todos los registros que tienen que ver con lo que va a convertirse en el ingreso para nosotros, y también para asegurar darle seguridad al cliente de que su información está protegida, ¿no? Wow, muy bien. Gracias. Un momento antes, Gustavo, de ir contigo, yo quiero compartilhar algo que hicimos en SAP. Creo que el equipo compartió un poco acá, que ya se habilitó internamente para nosotros dentro de SAP, Joule, para ciertas actividades y particularmente se habilitó para la herramienta de Concur. Entonces, o que yo hice fue, yo junté a todo el equipo de liderazgo de nuestros VPs y coloqué un challenge a ellos, aquellos que personalmente tenían más recursos para salvar en gastos de viaje utilizando Joule, pero tiene que ser me mostrando que va a utilizar Joule. Y colocamos una competencia con cuadrantes, todo, se tornó todo divertido, que estimuló mucho la utilización de inteligencia artificial entre los líderes, porque ficou muito sencillo, es algo que todos usan todos el día, entonces hay que meterse ahí, clicar y pedir asistencia digital para eso. Entonces se tornó súper divertido, la gente abrazó mucho y empezó a crear actividades con sus equipos también. Súper bien, eso me valió mucho ya, y con eso, si no me equivoco, hay que apurar el mes ahora que terminó el último trimestre, pero estamos entre 3 a 4% de savings que logramos solo de arrancar con estas actividades sencillas. A ver, Gustavo, do lado de Deloitte, que acompanham muitos projetos de transformação, então, creo que toda esta parte de tecnologia, pero também transformação em processos, estão em todas as pláticas com os clientes. Que do lado de Deloitte, ustedes pueden compartilhar do que han visto de inteligencia artificial, cómo escalar eso y también automación de los procesos. Sí, miren, en el tema de inteligencia artificial, y para despertarlos un poquito, dice un profesor de Duke que la inteligencia artificial y el Gen AI es como el sexo en los adolescentes, que todo el mundo dice que lo está haciendo, pero nadie lo está haciendo ni sabe cómo hacerlo. Pero la verdad es que eventualmente de esa adolescencia todos llegan a la madurez. Entonces, el tema es cómo lo empiezas. Hay que empezar a hacerlo de una manera informada, estratégica, y que tengas un camino hacia donde quieres llegar. Muchas veces vemos unos tipos de compañía que dicen toda la compañía tiene abierto para poder hacer AI, y resulta que como no tienen un objetivo común, todo está desconectado y te gastas mucho dinero en poquitas cosas que no escalan. Tienes otros donde no les da importancia a la gente y entonces pues ese también está muerto. Entonces las empresas que lo hacen mejor son las que tienen un plan claro, que saben hacia dónde van, y sobre todo que esos proyectos donde se meten en inteligencia artificial, cuánto le va a ayudar a su cliente y cuánto le va a ayudar de regreso en beneficio. Entonces, si te pones a pensar en temas, ¿qué necesita la inteligencia artificial para funcionar? Necesitas muchos datos,
ordenados, que los puedas mover en un ambiente adecuado como la nube y que sea escalable, y con esa escala puedas monetizar todas las soluciones que venga de la inteligencia artificial. Entonces, no es gastar en todo, es entender en qué. Cuando hablamos de una mesita de 3 patas, tienes la tecnología, tienes al cliente y tienes los economics. Cuando solamente lo haces por ser un proyecto tecnológico, pero no te fijas en cómo lo va a hacer el cliente, cómo lo va a beneficiar al cliente, pues ya se quedó nada más con una patita. Y si después no te fijas cómo eso lo vas a monetizar, pues tampoco se vuelven proyectos exitosos. Todos los proyectos exitosos son los que empiezan por el lado de negocio para decir a dónde le encontramos el beneficio, ocupar tecnologías como aquí la de Concur, que es muy potente y que sabemos que nos va a ahorrar gasto, y como nos va a ahorrar gasto, sabemos que lo vamos a monetizar pronto. Entonces, te diría que esas son las características que vemos cuando los proyectos son exitosos, cuando están bien planeados, pensados y se sabe hacia dónde se quiere ir. Muchas gracias, Gustavo. Y creo que inteligencia artificial desde la mañana hasta ahora, uno de los temas más hablados, pero el segundo que más se habló, y creo que este sí toma ya el día a día de cada uno de nosotros, es el tema de cybersecurity y ciberseguridad. Entonces, acá atrás, en cuanto hablaba, salió la mensaje. Yo creo que eso ya está en el día a día, ya no hay como afastar de eso, pero obviamente toda esta evolución también trae también mucho riesgo de fraude y todo eso, y cada uno de ustedes a su manera está enfrentando esta situación de una forma muy importante. Yo gustaría de escuchar un poco cómo que cada una de sus compañías o que están haciendo para enfrentar situaciones de riesgo, y o sea, que puedan compartir un poco con ellos acá de nuestro lado. Omar, compartamos qué están haciendo ahí para protegerse de los cyberataques, ya decimos, de até incluso contratar hackers para planear por eso, pero ¿qué están haciendo diferente ahí? Es un tema súper importante. De entrada, creo que lo primero es que estamos hablando mucho más de eso. O sea, si empezamos a verlo como algo que de repente cuando sentimos una amenaza hablamos de ello, entonces estamos tarde. Es algo que es parte de nuestra agenda, pero no solo de la nuestra, sino de la agenda de todos. Y el hecho de estar cuidando qué herramientas tenemos, con qué especialistas estamos trabajando y constantemente hablar de eso porque es parte de la agenda, creo que es lo más importante. Las herramientas acompañan la estrategia que debemos de tener y no al revés. No, muchas veces lo que cometemos es que creemos que la herramienta nos va a ayudar a resolver el problema. Y es por supuesto que nos ayuda, pero es eso, es una herramienta que nos ayuda a atenderlo. ¿Qué tenemos que hacer? Estar muy, muy conscientes de lo que está pasando, entender cómo se están moviendo los temas y saber que la conversación tiene que ser más activa en temas de ciberseguridad. Y en eso estamos constantemente. Más porque somos una institución financiera y un banco. Y podemos ser más o menos vulnerables o más o menos, por usar la palabra, atractivos para quienes están en este mundo de fraudes. Pero de cualquier manera la conversación es exactamente la misma. Y además pues tenemos regulaciones y muchos temas que nos permiten tener mayores controles y nos obligan a eso. Pero no porque sea un tema de obligación, sino porque es parte de la agenda y cada vez nos consume más tiempo, no solo a nosotros, sino a todos los que estamos en este medio específicamente financiero. Dale. Y algo, Omar, tal vez tú sientes así como muchos acá. Infelizmente, México es el país de América Latina más atacado por seguridad de información. Entonces, es el alvo principal porque la relación cercanía de Estados Unidos provee ese interés de entrar muchas veces por México. Entonces, que dice Omar, súper relevante. Mira, Denise, las telefonías siempre son como una columna vertebral de economía digital y todo eso. ¿Qué rol juega Telefónica en la seguridad de las redes?
transacciones, que soportan, o todo eso, ¿cómo lo hacen? Pues de nuestro lado lo abarcamos de diferentes puntos de vista. Primero, desde toda la infraestructura, cuidar que podamos ser atacados, ¿no? Evitar un ataque en la propia red, en la infraestructura, que pueda dañar a todos los clientes. Dos, estos monitoreos que ya comentaba que hacemos para que lo que hacen los clientes pues también no les incluya algo que les genere un pago de algo que es indebido, que no hicieron, tráfico en otro lugar, de larga distancia, por ejemplo, ¿no? Llamadas o eventos. También este tema de asegurar que efectivamente cuando puedan contratar un servicio o quieran sacar un teléfono, pues no se haga la suplantación de identidad, porque también eso lo cuidamos mucho con la información, las validaciones digitales. Y por otro lado, también Telefónica busca o tiene servicios con otras compañías del grupo de ciberseguridad. Nosotros también le vendemos servicios de ciberseguridad a los bancos para evitar el malware, el phishing y algunas otras vulnerabilidades en sus datos. Entonces, digamos que tenemos diferentes frentes, desde la infraestructura, directamente con lo que el cliente hace, con la información del propio cliente cuando se quiere dar de alta para contratar una línea o sacar un teléfono, y también como proveedor de servicios para los bancos para evitar esas vulnerabilidades, porque sin duda, como dijiste, somos el país que más vulnerable o que más atacado está siendo. Tenemos que avanzar en todo este tema de seguridad y también con campañas que le hacemos a los propios clientes de cuidar su información, de esta doble verificación en correos, en WhatsApp y demás, pues para evitar que esas cosas les puedan suceder, ¿no? No, gracias por compartir. Y muchas veces eso era un tema hace como 2 años muy así restringido. La gente decía, existe, pero yo no voy, no me va a pasar. Y sí, todos ustedes que son en sus compañías influentes, ha pasado ya en muchas compañías en México, hay que mantenerse al tanto para eso, ¿vale? Gracias por compartir, Denise. Gustavo, nos últimos meses hemos visto o sea, tú puedes compartir como una simple actualización o una no actualización de parches de seguridad o situaciones que puedan tener afectación globales o una actualización global puede impactar a clientes grandes o clientes menores, no que dice respecto a ciberseguridad. Sí, mira, yo creo que el caso que mencionas es este de las aerolíneas, donde de repente hicieron una actualización a su sistema operativo y se cayó la red completa por poco más de un día en todo el mundo. Y entonces tienes que estar preparado, porque si tú ves y te paras en tu propia compañía, cada vez tienes más sistemas que tercerizas, que no son tuyos, que trabajas en un ecosistema, pero no sabes después si ese tercero está con otro tercero. Lo que sí tienes que tener claro es que si algo llega a pasar en todos estos insumos, ¿cuál es tu plan de recuperación? Entonces, en ese plan de recuperación hubo aerolíneas que estuvieron muy afectadas, que no pudieron recuperar el día. Entonces imagínense vuelos por más de un día detenidos, parados, reembolsos a clientes, todo lo que les significó. Y hay otras aerolíneas, por ejemplo Copa, que ellos en sus números tenían un buen plan de recuperación y llegaron a estar al 98% de atención de sus vuelos y no pararon, ¿no? Entonces ahí te das la cuenta de todo esto va a pasar, puede pasar, y dice un amigo mío que hay 2 tipos de empresas en tema de cyber: las que ya fueron atacadas y las que van a ser atacadas. Entonces, en algún momento van a ser atacados. Aquí la recomendación que hacemos, siempre tengan ese plan de recuperación, y en ese plan de recuperación todo con lo que operan tengan muy claro qué es lo que puede pasar, y en ese qué puede pasar, váyanse a revisar inclusive hasta terceros. Dice por ahí un ex colega de un banco que ahora con el trabajo de terceros, el riesgo no es solo con quién te acuestas, ¿no?, sino con quién se acuesta el que te acuestas. Entonces, cuando escuchen eso, piensen en ese tercero y digan, con ese tercero que me asocio, ¿con quién está trabajando? ¿Qué nubes está usando? ¿Qué otros proveedores son los que tienen? Y 2 puntos que mencionaban tanto Dilis como Omar, muy relevantes, es que todo eso también puede venir de adentro. Entonces, ataques de cyber, fraude, pueden venir de adentro. Entonces, ¿cómo haces a tu gente consciente de que puede ser así?
¿Cómo haces consciente a tu gente de que se cuide entre mismo en el equipo? Y también, ¿cómo lo haces consciente de que le pueden estar llegando correos para tratar de sacar datos? Y eso mismo que pasa hacia adentro con tus empleados, también tienes que educar a tus clientes, que también lo mencionaba, ¿no? Si no educas a tus clientes y les empiezan a hacer fraude, aunque no sea vía tuya directamente, pues al final de cuentas ese cliente va a dejar de ser tu cliente porque dice, mira, esta empresa, esta institución no me está protegiendo. Entonces se ha vuelto un mundo más complejo y son todos los frentes los que hay que cuidar, hacia afuera, hacia adentro, al tercero de terceros, pero también, además de tener esa línea de protección, tienen que tener ese plan de recuperación que va a ser relevante por si algo pasa y más vale tenerlo que no tenerlo. No, gracias por compartir y eso, como dice bien, o tú ya fue atacado o está por ser atacado. Y algo que mucho se habla de soluciones en nube, todo eso, y hay una razón conectada con esa protección, es que es mucho más sencillo identificar y reaccionar rápidamente una vez que está soluciones paradas en la nube, porque tú puedes crear la protección de forma rápida y amplia. Cuando es un servidor parado, hasta que tú llegas al servidor, el tiempo es mucho mayor y tú puedes estar mucho más vulnerable. Gracias una vez más por compartir. Mira, vamos llegando ya un poco al cierre y acá quería escuchar un poco también de ustedes cómo ven un poco el futuro. ¿Ah? Estamos viendo y acá varios ejemplos incluso de cómo empresas de diversos sectores contribuyen unas con las otras para una mayor protección o incluso compartilhamento de tecnologías. ¿Cómo ven esta colaboración entre las industrias y cómo eso está redefiniendo la forma de utilización del dinero como lo conocemos o como foi platicado desde o início? Queria pedir-lhes assim uma mirada adelante, que vocês sejam inovadores e que digam como lo ven. Que alianças serão claves para acelerar a transformação e como imaginam vocês esse futuro del dinero en México? Ahí vamos. Creo que es súper importante. Si lo vemos, las alianzas, por ejemplo, en nuestro caso, estamos en todos lados, en zonas urbanas, zonas rurales y última milla. Entonces, en cualquier lugar. Por lo tanto, los temas de comunicación, como lo que ahorita nos comentaban, es súper importante. También el uso de la tecnología y el acceso a medios de pago, porque hoy mayormente son físicos para muchos de nuestros clientes, pero en el futuro serán digitales. Y al ser medios digitales, y para allá vamos, qué tan rápido, qué tan lento llegamos, va a depender de las propias condiciones del contexto en el que se encuentran nuestros clientes y de lo que se pueda hacer desde el lado incluso regulatorio o de acciones que tome el gobierno. Y en ese sentido tendremos que estar muy atentos de qué tecnología es la mejor para usar en el momento, ya sea para los propios procesos de atención, para lo que hablamos de inteligencia artificial, para la comunicación con nuestros clientes, pero es un hecho que para allá vamos. Y entonces estar muy activos en saber qué hay, qué es lo mejor que tenemos en el momento y sobre todo qué necesitan nuestros clientes es el futuro. Y el pago es lo mejor que podamos hacer para quien lo necesita, con la mejor tecnología, pero sobre todo con los mejores procesos posibles, porque al final no se nos tiene que olvidar que tiene que ser útil para quien lo recibe, no para quien lo entrega. Muchas gracias. Denise. Bueno, pues sin duda hay una gran oportunidad, como ya hemos comentado. Nosotros nos imaginamos que esto va a avanzar mucho más rápido. Ahora está en puerta una propuesta de iniciativa del gobierno de que el móvil sea el medio de autenticación de la persona a través de la CURP digital. Entonces eso está en camino ya. Y en breve será pues el medio con el que va a ser, te puedes autenticar y entonces pues tú ya hoy puedes pagar tu súper, el banco lo tienes ahí, puedes comprar ropa, lo que sea, ¿no? Viajes. Entonces cada vez vas a ir agregando cosas y que a través de las alianzas que se puedan realizar con los bancos o con otras fintech que puedan integrar estos medios de pago, pues
las telcos tenemos esta forma de llegar a lo masivo, a la distribución masiva, que puede convenir a que mucha más gente se pueda ir incluyendo. También gente que no tiene historial crediticio, que en México es muy poca, porque está muy poca bancarizada, dado que somos un mercado, digamos, todavía un 60-70% que prepaga los servicios móviles, ¿no? Estos que van recargando cada semana de 20 pesitos, nosotros podemos conocer qué tanto es seguro que ese cliente, qué histórico lleva, y a lo mejor a través de eso ofrecerle microcréditos para algunas cosas. Entonces esa también es otra información que se le puede sacar provecho y que podrá ayudar a avanzar, que más fácil la gente puede obtener más recursos, más créditos a través de esto, y obviamente que los medios de pago crezcan, ¿no? Muchas gracias, Denise. Gustavo. Yo agregaría lo que acaban de decir aquí mis colegas, es cuando tú ves estas capacidades digitales de llegada al cliente, yo diría la primera pregunta es, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero ¿quién es ahora el dueño del cliente? El dueño del cliente es el banco, el dueño del cliente es la telefónica, o el dueño del cliente es el e-commerce. Entonces, cada vez más y más las industrias están haciendo, como dicen en las películas de superhéroes, crossover, y entonces tienes a Mercado Pago, que ahora da crédito, tiene tarjetas, pero empezó como e-commerce. Entonces, ellos conocen al cliente, son los dueños de los clientes, y pues, ¿por qué no les ofrezco otros servicios? Y lo mismo puede pasar aquí con las telcos. Y entonces, lo que está interesante es cómo puedes construir esas alianzas, esos ecosistemas, y si piensas en la potencialización de la inteligencia artificial, lo que necesitas son datos. Entonces, yo vengo de la banca y en el banco tradicional una solicitud de crédito, si alguna vez llenaron una en algún banco, son como 25 datos. Hoy a cualquier nueva fintech que le preguntas, ¿cómo le haces para analizar un historial crediticio? Tomo datos de aquí, tomo datos de allá y tengo como 1000 variables para estar segmentando las poblaciones. La movilidad, por ejemplo, un ejemplo que tenemos en India, la compañía financiera le pedía acceso a la movilidad de la persona. Entonces, igual que en México hay mucha economía informal, que no quiere decir que la gente no trabaje, pero pues que seguramente va a trabajar a un tianguis, a un mercado. Entonces, entendiendo si la persona iba a estar 4, 5, 6 horas en un lugar, dice, bueno, este sí genera un ingreso fijo fuera de su casa. Entonces, entender cómo esos datos enriquecen nuestro análisis, nos permiten generar más negocio, es donde tenemos que estar buscando esas áreas de oportunidad, pero siendo dueños del cliente. Y la segunda, viendo que económicamente nos hace sentido, como platicábamos antes. Muchísimas gracias, Gustavo. Aprovecha que tú ya estás con el teléfono. Y ahora, para encerrar los tres, ¿qué significan para ustedes el futuro del dinero? Pues mira, el futuro de dinero, para mí, desde que lo ves desde los tiempos muy viejos, es un tema de confianza. Entonces, tenemos confianza cuando sacamos un papelito que no es distinto el de 50 pesos al de 500 pesos, más que porque son de distinto color. ¿Por qué tenemos confianza? Porque sabemos que nos lo cambian en otro lado, ¿no? Entonces, en la medida que los medios de pago electrónicos, todos tengamos esa misma confianza, que nuestro dinero va a estar seguro, que podemos pagar en el teléfono y tengamos esa misma confianza que va a pasar, es como culturalmente nos vamos a mover hacia allá. Hoy mucha gente no lo usa porque dice, no estoy seguro que el valor de ese dinero se preserve, no sé dónde está y prefiero tenerlo en mi bolsillo. Entonces, para mí el futuro del dinero sí trae mucho de tecnología atrás, pero también trae mucho de confianza, que lo debe de dar esa seguridad, ciberseguridad, pero también esa educación en las personas que sepan cómo usarlo y cuándo usarlo. Muchas gracias. Denise. Para mí, coincido totalmente, tiene que ser que cada vez sea digital, con confianza, y que también pueda estar disponible para todos, en cualquier lugar y en cualquier momento, ¿no? Para mí es eso. Vale, perfecto. Omar. Coincido totalmente, tiene que ser fácil, tiene que ser rápido, pero algo que no se nos tiene que olvidar en temas que son commodities es que la cercanía que aunque estamos más distantes en términos del contacto personal, porque eso hace la tecnología, es quién cuida la cercanía y con quién se va a sentir cerca el cliente. Y ese va a ser el reto a cubrir en cualquier momento, porque siempre queremos estar
con quien mejor nos trata, porque en lo demás muchas cosas son muy similares. Y al menos del lado de en lo que nosotros estamos y muchos de los que estamos aquí, esa va a ser el diferencial y va a ser el arte. Cómo sentirte cerca, aunque en realidad sigues administrando cada vez con mayor distancia por el uso de la tecnología. Muchas gracias, Omar. Bueno, con eso quiero agradecer a mis tres panelistas, Omar, Gustavo, Denise. Quiero agradecer a todos. Ese fue un panel para platicar un poco de cómo es nuestra visión sobre el futuro del dinero. Muy contento, espero que tenga sido inspiracional para todos ustedes. Y ahora, solo una. ¿A quién presento? ¿Ya estamos? Si hay preguntas, sí, por favor. Aquí ya tengo mi micrófono. María Luisa de Liverpool. Yo tengo una pregunta. Hablan de la cercanía, hablan de la facilidad, de la distancia, pero ¿qué sucede hoy en día, y hablando de México y América Latina, con las poblaciones vulnerables, ¿no? Donde no hay infraestructura, donde no hay ciertos medios, donde la población también, todavía hay mucha pobreza? ¿Cómo tienen pensado que ese futuro del dinero también los incluya a ellos? Nosotros estamos muy enfocados en los sectores, no sé qué tan vulnerables, pero sectores vulnerables. Entonces, creo que lo más importante en nuestro caso, más que el tema del pago, es el acceso a oportunidades. Y eso tiene que ver con el crédito. Incluso en estudios antropológicos tienen que tener opciones para poder salir de esa pobreza, y eso tiene que ser con la oportunidad. Muchas veces es la oportunidad del trabajo que no tienen. En nuestro caso es la oportunidad del acceso al crédito. Incluso nosotros, pues nuestros orígenes tenían que ver con eso como una IAP, y hemos ido creciendo sobre eso, y es la oportunidad. Y la oportunidad se da cuando tiene acceso, en este caso, al crédito, y con eso puede desarrollar una actividad económica que de otra forma no se da. Y esa parte me parece fundamental. Después viene, por supuesto, el uso, el tema del dinero, los pagos, ya sean físicos o el efectivo o digitales. Pero la inclusión financiera es un tema súper complicado que todos tenemos que poner algo para resolver. En nuestro caso, allí estamos, y ha sido nuestro propósito por muchísimos años, y hemos avanzado. ¿Qué tanto? Hay un reto grande, no es un trabajo de todos, pero está. El acceso al dinero, más que para mover su dinero porque no lo tienen, es la oportunidad de generar una actividad económica. La versión cruda, dura, son segmentos, cuando tú ves 40% de la población mexicana está en pobreza, y tres características de esa población cuando se refiere a sus ingresos, es que sus ingresos son bajos, son volátiles, porque dependiendo de lo que hagan puede ser poquito, puede ser menos, y que están muy expuestos a que cualquier evento, accidente, les destroza su vida financieramente. Entonces, cuando tú ves este tipo de población y después ves del otro lado la iniciativa privada, pues dice, ¿cómo hago dinero con esto si no los entiendo, ¿no? Entonces, la manera de entenderlos es cuando puedes empezar a generar más datos sobre ellos, cuando entiendes su movilidad. Si bien la población en ese estado es grande, cuando ves el número que presentaban hace rato de cuántas personas tienen acceso a un teléfono celular, pues es 80 y tantos % de la población, ¿no? Entonces, hay una gran oportunidad. En la medida que la iniciativa privada encuentre con esos datos cómo sí puede hacer negocio con estas poblaciones, como hizo Compartamos desde hace 35 años, donde dijo, bueno, pues vamos a hacer que las personas sean solidarias, que armen un grupo, principalmente mujeres, porque tienen una labor productiva, porque ellas trabajan. Entonces ellos han encontrado en donde sí, seguramente seguirán encontrando cómo hacerlo, ¿no? Pero mientras no encontremos cómo generar negocio con ellos, será muy difícil que solo de propósito se haga. Gracias. Fabiola Cova, de Grupo Peñafiel. Hablamos mucho de que todavía nos falta como país ocupar la tarjeta en muchos comercios, ¿no? Pero creo que también es un trabajo que se tiene que hacer con los comercios porque dan precios diferenciados. Si tú pagas en efectivo es más barato que si pagas con la tarjeta porque ya te cobran una comisión.
y que si pagas con la tarjeta además te dan puntos y te regresan de alguna manera el dinero. Entonces, creo que también hay que trabajar en eso para que no, o sea, sea el mismo costo si estás ocupando el plástico. Inclusive hay grandes cadenas que lo hacen así, ¿no? Que si tú vas a pagar con débito o con su propia tarjeta o con efectivo, pues te dan un mejor precio y entonces ahí dices, pues bueno, pues ni modo, tengo que llevar el efectivo, ¿no? Entonces creo que también hay que trabajar con esos comercios para poder incentivar el uso de la tarjeta. Sí, cuando ves la teoría de mercado, dice que cuando empiezan a competir, pues es cuando todos empiezan a tratar de dar mejor precio y entonces es cuando se empiezan a bajar estas comisiones. La realidad de México es que es un oligopolio, son pocos bancos, pocas instituciones, entonces no hay competencia tan fuerte. Pero cuando no hay competencia tan fuerte, lo que tiene que entrar es la regulación para equilibrar esa no competencia. Entonces, el día de ayer salió una ley que todavía no alcanzo a leer y no creo que nadie la haya terminado, de la COFEMER, que va a tratar que esas comisiones que le cobran al comercio por esos pagos bajen. Hoy una comisión de un comercio va del 3 al 5,5% que le cobra la terminal punto de venta y luego eso ya se distribuye. Pero digo, por eso es caro, ¿no? Pero digo, donde no puede estar ahí, entonces es ahí donde la regulación tiene que entrar, pero en un equilibrio donde no se les pase la mano y luego inhiba el negocio. Muchas gracias. No, coincido totalmente porque incluso hay que haber incentivos para la digitalización y evitar el efectivo, que incluso contribuye para otros dolores de cabeza que tenemos acá en México también, seguridad y todo eso de forma general. Tú no estás con efectivo, apoya temas de tener tanto banca digital como tener una compañía de telefonía que tú puedes tener acceso a todo eso. O sea, es todo una forma de apoyar en tecnología y ahí hasta ayudar que llegue más fácilmente a sectores donde no llegarían, incluso, porque la red telefónica es súper antigua y ya está en muchos medios. Entonces, yo veo que ese debería ser el camino. Yo he escuchado de que ya no se puede más cobrar comisiones sobre pagos con tarjetas, pero ya he visto que sí se cobran, ¿cierto? Entonces, hay que seguir peleando por eso. ¿Vale? ¿Alguien más? Gracias. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la información, la verdad muy valiosa. Sin embargo, uno de los temas que me quedó como en deuda, sí, hablamos muchas veces de la infraestructura y que, digamos, la población más vulnerable no tiene acceso a ella, desde la parte de digitalización e infraestructura, pero también desde la parte regulatoria tributaria, muchas personas evitan la digitalización por entrar al sistema financiero y pagar impuestos. Frente a esto, nosotros, ¿qué podemos hacer, no? Para poder generar ciertos incentivos y beneficios para esta población y poder acceder justamente a esta digitalización. Muchas gracias. Sí, ese es un tema bastante complejo con el que todos tenemos que vivir. Cuando hablamos hace un momento, y lo platicábamos antes de la reunión, de por qué Brasil, por qué Perú, por qué Colombia han mejorado, mucho es porque ese tema que pasa un poco por la parte cultural, pero también por el tema de cómo se ven los temas tributarios, es diferente. Por supuesto, Brasil ya está tomando algunas otras acciones y ya empiezan a preocupar y quieren o no, pero yo creo que tiene que ver con una iniciativa en la que hay que acercarse, en este caso al gobierno, para trabajar con ellos en cómo lograr un buen balance entre lo que tiene que ser el uso del dinero digital y los incentivos para usarlo, o en este caso lo que desincentiva su uso. Lo que tenemos que trabajar como gremio y todos los que estamos en eso es en contribuir a darle la mejor vista posible para que tengamos el mayor entendimiento. Y tiene que ver mucho con el trabajo conjunto que tendríamos que hacer y que parte de la voluntad y del trabajo de muchos. Entonces es un tema bastante complejo en el que incluso como sociedad tenemos que hacer lo que corresponda.
Yo además te agregaré una palabra, ese tema es regulación, ¿no? Entonces, hoy tenemos CODI y DIMO, si alguno ha usado DIMO, lo felicito, yo nunca. CODI lo he usado una sola vez, porque tampoco tienes del otro lado la contraparte que te lo tome, tal vez por los impuestos, tal vez por la costumbre, pero sí hace falta mucho para llegar ahí, ¿no? Muchas gracias una vez más. Por favor, gracias a los panelistas. Y acá estamos. Marquito, te devolvemos, ¿eh? Muchísimas gracias a todos por su tiempo, espero que les haya sido de su beneficio, nos vemos en las próximas sesiones. Los que están en línea también, por favor, no olviden responder una encuesta, les va a llegar un código QR, por favor, de ahí esperamos sus comentarios. Y también, muy importante, quiero agradecer al equipo de marketing a nombre de SAP Concur, muchísimas gracias, a toda la gente que está detrás del backstage haciendo posible que estemos con ustedes. Nuevamente, gracias.